¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el profesor Darío Abán, secretario general de ADEP. Hay una demora en la liquidación de los salarios de un grupo de docentes, no son más de 100, y además, en general, había un problema de las liquidaciones de los saberes de los docentes que tienen muy preocupados, al menos a la gente de ADEP. Y a propósito, antes de ir sobre estos temas, voy a conversar con él, quería hacer referencia a lo que está pasando en el Ministerio de Educación. Durante el gobierno de Fellner y de Genefes, cada vez que se le señalaba algo, que algo no andaba bien, que debía corregirse, la reacción del gobierno de Fellner y de Genefes, ¿cuál era? Se trata de una sensación. Resulta que ahora, con el gobierno de Morales, los problemas ya no son una sensación, sino que se naturalizan. Es decir, pareciera ser que es natural que los docentes no cobren el sueldo o que se les liquide mal el sueldo. ¿Cómo puede ser posible que el Ministerio de Educación no dé por terminado el conflicto con estos 100 docentes, en el caso de la educación que tiene que ver con la gente del sector educativo que tiene que ver con la gente de ADEP, que tengo entendido que son docentes y capacitadores, que no cobran hace 3, 4 meses, o que, como le decía, todavía persisten los problemas de liquidación de los sueldos? A mí me parece inaudito, me parece verdaderamente un disparate. Y además se me suma otra lista de unos 100 docentes de educación media que hace un año que no cobran los sueldos. Que estas cosas pasen en el siglo XXI y que además se naturalicen realmente, me parece un disparate. La verdad, en este contexto, no entiendo qué viene haciendo la doctora Calsina con estos temas. Llama poderosamente la atención que es una señora, la ministra, en la que seguramente no podemos adjudicarle que se quede con un vuelto ajeno o que sea cajera del gobernador. Este no es el caso de la doctora Calsina. Sin embargo, no entiendo qué ocurre, cómo puede ser que no resuelva un tema que es tan solo administrativo. Y si es un problema de plata, tampoco se justifica en un ministerio donde se debe estar gastando en este momento un montón de plata en burocracia o en pavadas. Pues entonces, ¿qué pasa que la ministra no resuelve? Si el argumento es que es un problema administrativo, como le acabo de decir, después de 4 meses o después de un año, no es creíble. Me parece a mí que la doctora Calsina tiene que pedirle a los que la acompañan que se vayan. Porque si no son capaces, yo digo, uno puede demorar un mes, 45 días, pero un año, 4 meses sin liquidar un sueldo, me parece que se tienen que ir. Porque si no, la situación se la va a llevar puesta a la propia ministra. Y además, una pregunta lógica, ¿puede la señora Calsina y su entorno más cercano vivir un año sin cobrar el sueldo? Sin embargo, lo naturalizan. Ellos seguramente cobran el sueldo. Ahora, es natural que el resto de los docentes no lo cobran. Por eso digo, este gobierno naturaliza los problemas y en realidad a los problemas hay que solucionarlos. Dígame una cosa, ¿con qué autoridad o credibilidad quieren imponer el pacto educativo que se supone busca modernizar la educación en Jujuy si no son capaces de liquidar un sueldo? Me parece que no es normal. ¿De qué hablan el gobernador Morales y la ministra Calsina? ¿De la crisis de la selección?
o hablen de estos temas que preocupan y mucho a los docentes. La verdad que no lo sé. Y además otra cosa, ¿alguien le hizo creer a la doctora Calcina que es Angela Merkel? La verdad que a la luz de los hechos está más cerca de parecerse en términos comparativos a Alicia Kirchner que a la canciller alemana. Porque, diga, estamos en el siglo XXI, no puede ser que los docentes tengan un año sin cobrar los sueldos. Es inaudito, inaudito. ¿Y quiere que le diga algo más? Todas estas desprolijidades terminan licuando la credibilidad del Pacto Social Educativo. Esto es así, no tiene vueltas. En un minuto vuelvo y hablo con el profesor Darío Abad. Gracias, señor director, muy amable. El profesor Darío Abad con nosotros. ¿Cómo le va, profesor? Gracias por estar acá, muy amable. Gracias por la invitación. Bueno, profesor, ¿es así esto que estamos comentando? Sí, es la preocupación que traemos desde hace varios meses. En el tema provisional y reemplazante hicimos presentaciones a la directora de nivel, sabíamos que la traba de muchísimos expedientes estaba en ese lugar. Hicimos presentaciones con ejemplos, con más de 200 casos que alertábamos al Ministerio que esto iba a ocurrir. Lamentablemente no hemos sido escuchados. La única respuesta que tuvimos al tema del planteamiento de provisionales reemplazantes era una intimación con plazos legales a que, respondiéndonos que a título de qué aducíamos nosotros nuestra representatividad para aducir el reclamo de los provisionales reemplazantes, que nosotros debíamos acreditar nuestra representatividad para que una vez realizado ellos puedan tratar el tema de los provisionales y reemplazantes. Bueno, perdóneme, más allá de las consideraciones, de las categorías, yo lo que quiero saber es cuántos docentes hoy de su sector están sin cobrar. Hoy más de 100 colegas. Más de 100. En toda la provincia, ¿sí? Más Bien. de 100 colegas. Sí, se exceden, pero hay temas puntuales que hacen sí a la cuestión administrativa de papeles que no pudieron cobrar hasta ahora, que excede, digamos, la responsabilidad del Ministerio. ¿Cuánto hace que están sin cobrar? Desde el mes de marzo. En primeros días en el mes de mayo tendrían que haber cobrado el mes de marzo y esto es lo que no pasó. ¿Cómo hace esa gente para Yo quiero aclarar que este error ya se cometió el año pasado con 1.100 docentes y que se volvió, debido a esta circular número 4, a cometer el mismo error, o sea, no se pudo subsanar. Yo pregunto, ¿no? Porque parecía que el gobierno naturaliza estas cosas. ¿Cómo la están pasando sus colegas? Preocupante. Tenemos colegas que van por el sindicato a plantear con dureza, ¿sí? Nosotros no entienden, no hay explicación, no tenemos explicación para esta situación, a pesar de que nosotros haberles alertado y haber llevado acciones gremiales, medidas de fuerza, planteamientos legales, hicimos hasta una olla popular, instalamos una carpa frente al Ministerio, hicimos un petitorio con respecto a esta situación y hasta el día de hoy no hemos tenido una respuesta concreta. Nada. O sea, nada. O sea, sabemos, digamos, sí. Hemos mantenido reuniones con funcionarios de la DGA, de la parte contable, de liquidaciones. ¿Y qué le dicen? Y que sí, que van a trabajar, pero en respuesta en forma concreta, puntual, decir, bueno, a partir de tal fecha va a estar liquidado, ya no van a tener el problema de los provisionales reemplazantes. A partir de tal fecha vamos a reconocer que no hemos pagado, por ejemplo, a más de 9.000 docentes la bonificación por título, que fue uno de los puntos que está establecido en la primera paritaria de este año. Esto debería haberse liquidado ahora. En el mes de marzo. En el mes de marzo. Cuando se elaboró la paritaria de... A ver, ordenemos un poco la información. En el mes, digamos, hay 100 docentes que no cobran el sueldo completo desde marzo. Exactamente. Pero además hay otros 9.000 que no han cobrado esta bonificación. Por título, que es acuerdo paritario, digamos, que estableció el gobierno, porque el gobierno estableció el 5% más 300 pesos de bonificación por título y otros ítems. Ese rubro no fue pagado por una cuestión que estuvimos averiguando y tuvimos reuniones también con funcionarios del área de liquidación, donde hubo, no sé cómo llamarlo, una falta de incoordinación, desprolijidad, donde hay una parte, desde personal no tenían conocimiento que debían liquidar este ítem. Entonces, conclusión,
no cobró más de la planta central de los docentes, no cobraron esta bonificación que el gobierno se había comprometido a pagar. Después tenemos quejas de malas liquidaciones en lo que hace a rubro antigüedad, estado docente, que esto se lo hemos planteado a la ministra en la última reunión paritaria. Le dijimos, ministra, más allá de que ellos dijeron el 5% y nosotros le dijimos que es absolutamente insuficiente, donde ratificamos el 25% con cláusula gatillo, pasado ese tema, le dijimos, ministra, esto está pasando con nuestro sector, necesitamos que se tomen cartas en el asunto, que nos solucione el tema para dar respuestas a la docencia. ¿Y cuál cree que es el problema? ¿Qué es lo que está pasando dentro del ministerio? Alguien debe ordenar la parte de liquidación, alguien debe pedir respuestas y explicaciones por qué no se pagó la bonificación por título. Desde personal, ¿qué nos responden? A mí no me llegó ningún instructivo para hacerlo. Pero entonces cuando uno dice, ¿pero por qué pagaron entonces sí a provisionales y reemplazantes de bonificación por título? Eso lo determinó otro jefe de otra área. Esta falta de coordinación administrativa que no sabemos, ellos deben saber cómo se hace para tener, digamos, una prolijidad en la liquidación, hace de que crea un profundo malestar en la docencia, donde a veces lo que dice el gobernador no se traduce en la práctica. Hoy he escuchado por los medios que el gobernador iba a ordenado la liquidación del 5%. No sabemos si esto se está liquidando, a pesar de que hemos tenido comunicaciones telefónicas con funcionarios del área, le hemos pedido que por favor nos hagan llegar un instructivo, algo que esté escrito que diga que esto es así. ¿Sí? Y esto es lo que no podemos contar hasta ahora. Ahora, profesor, en el medio de todo esto, yo lo que advierto es que el gobierno está planteando un pacto social educativo, que tiene que ver, entiendo yo, con la modernización de la educación. Totalmente. ¿En este contexto se puede plantear este debate? Yo creo que no. A ver, ¿qué es lo que hemos analizado desde el Congreso ADEB? Al ser un pacto, siempre lo hemos dicho, ¿no? Dos o tres partes se unen para tratar de diagramar y establecer algo. Acá no hubo dos o tres partes, hay una bajada en donde no tenemos la seguridad de que los aportes que se hacen en las escuelas sea tomado en cuenta. Es más, se dictan circulares. Hoy salió, en esta semana salió una circular donde se va a convocar a los docentes el día sábado. Nosotros estamos haciendo una presentación en contra de eso por una cuestión de seguridad y demás. Y aparte le ponemos la resolución de la ministra de Educación que dice que el artículo 7º dice la convocatoria para los días sábados deberá consensuarse entre el personal directivo y el docente. O sea, como un mismo ministerio plantea, un ejemplo que yo les doy, citar docentes, personal directivo, día sábado, a través de una circular, la Secretaría de Gestión, y como la ministra en una resolución previa dice que debe consensuarse, que esto no debe hacerse sin previo consentimiento entre la parte directiva y el personal docente. Bueno, respecto a estos 100 colegas suyos que están esperando que se les liquide el sueldo, ¿hay alguna novedad de último momento? Nos habían dicho a través de, vuelvo a recalcar, en forma informal y muy amable por parte de los funcionarios de la DGA y de liquidación que estaban esperando desde el Ministerio la aprobación para pagar por complementaria. Esto no ha pasado y no tenemos conocimiento cuáles van a ser las directivas con respecto a estos 100 colegas. No tenemos nada, no nos han respondido porque estaban esperando la orden del Ministerio de Educación para la solución de estos colegas. Y lo mismo nos pasa con el tema de los 9.000 docentes. Sabemos extraoficialmente que pagarían de una manera determinada. Lo que no tenemos es la certeza. ¿Usted cree que esto algún día se va a arreglar? Esto es una historia que se repite. ¿Algún día se va a arreglar esto? ¿Y cómo se arregla? ¿Cómo se arregla? A ver, escuchándonos. O sea, nosotros hemos planteado una acampe frente al Ministerio con un petitorio. Mantuvimos el acampe hasta que nos desalojaron, levantamos y nos fuimos. ¿Qué le dijimos? Que nos convoquen a mesa de trabajo. ADEP tiene, por ejemplo, ¿qué tiene para ofrecer ADEP? Usted ¿qué le decimos? Que tenemos una organización gremial a lo largo y a lo ancho de la provincia. La Quiaca, Brapampa, Humahuaca, Tilcara, Palpalá, Perico, San Pedro, Libertador, que en 72 horas yo le puedo dar un relevamiento de las escuelas en lo que hace infraestructura a través de nuestros delegados, nuestros delegados zonales. Podemos aportar esa información en forma inmediata al Ministerio para buscar soluciones que nos interesa también a nosotros, que es la educación de nuestros niños.
En 72 horas yo puedo acercar la información de cómo se transporta, cómo se trasladaron los colegas en las distintas lugares de la provincia, los riesgos que corren, pero eso lo debemos hacer a través de una mesa de trabajo. Eso es lo que no encontramos el medio. La única manera que nos hemos sentado a charlar con la ministra fue a través de las conciliaciones obligatorias o a través de las mesas de paritaria. Eso es lo que le hemos pedido en ese pedido, que por favor que nos convoque, que nos escuche, que dialoguemos, que nos interesa. Tenemos los mismos intereses, si bien estamos sentados en lugares diferentes de la mesa, pero el fin creo que es el mismo. Está muy bien. Bueno, si esto no se resuelve, ¿tienen pensado hacer algún tipo de acción frente a la falta de respuesta? Es que hicimos hicimos medidas, porque este tema fue provisional y reemplazante. Sí. Le cuento que hicimos medidas de fuerza con paro. Hicimos movilización y entregamos petitorios a la DGA, a la dirección de nivel, donde fuimos con los propios interesados a decirles, miren, por favor, solucionen. Estoy hablando hace 2 meses atrás. Hicimos el acampe. No sé cuál es la otra acción para que ellos, dejen de lado esa actitud tan cerrada y nos escuchen. O sea, las acciones gremiales que nos permite la ley, dentro de lo que nos permite la ley, las hicimos a todas. ¿Sí? Hasta el acampe, el tema es la respuesta. Está faltando, no sé cuál es el paso siguiente. ¿Sí? Ojalá que no nos pase lo que le pasó a Chubut, por ejemplo. En la desesperación, tratar de hacer acciones gremiales más duras que nos lleven al enfrentamiento. Yo no sé si ese es el camino. Usted realmente, la verdad que no. Yo creo que en la Argentina hay que trabajar y hay que estudiar para poder salir adelante, pero digo, no hay otra salida, digamos, que no sea el paro en este caso, porque ahora van un paro ustedes por el tema de Chubut, ¿no es cierto? Sí, pero yo quiero, por la CETERA ha planteado para el día martes 3 una acción gremial a nivel nacional debido a esto, a la falta de diálogo en la cual, por ejemplo, Chubut lleva 100 días de medidas, de acampe, en donde las paritas no son escuchados los compañeros, lo mismo pasó en Corrientes. ¿Y cuál fue la respuesta? La represión. ¿Sí? Por eso el lema del día martes es la represión es el límite. ¿Sí? Nos pasó en abril a nosotros al Frente de Gremios Estatales con los disturbios que hubo cuando se dio el mensaje del gobernador. O sea, son situaciones que nosotros desde ADEP apuntalamos también a que se resuelvan a través del diálogo. Siempre decimos, bueno, el tema de la educación, del maestro y el rol. Acá quiero que sepan de que acá hay una sola persona que le va a asegurar la calidad educativa de sus niños, y ese es el maestro, en la soledad del aula. Ningún director, ningún supervisor, ningún funcionario le va a asegurar la labor del docente en la soledad del aula. ¿Por qué? Porque él es el que ve las disfunciones sociales que hoy sufre nuestra comunidad. Los niños que vienen con escaso alimento, los niños que vienen de padres que no tienen trabajo, que están separados, víctimas de violencia familiar. Todas esas situaciones el maestro las tiene que resolver y lo hace en base a su experteza, a su experiencia en el aula. Y eso queremos que el gobierno valore y por lo menos que ponga atención y seriedad en la liquidación de sus magros saberes. Eso es lo que estamos pidiendo y solicitando. Profesor, gracias. Gracias a usted. Ha sido muy atento, muy amable. 2 palabras. La primera, el gobierno cada vez que tiene que sentarse a discutir paritarias con los sectores docentes, en este caso, con los funcionarios con cara de nada, se sientan a decir, mire, esto es lo que hay, la provincia está muy mal, está en malas condiciones, lo cual no quiere decir que no sea cierto, está en una situación dramática la provincia, pero tampoco hace mérito para enviar señales. Es decir, pide sacrificio a los sectores públicos, en este caso a los docentes, pero no hace el resto como corresponde, que es esta cuestión de cuidar los detalles. Si saben que están frente a un panorama salarial penoso, por lo menos ajusten en la eficiencia para poder liquidar las cosas como corresponde, porque el docente tiene que soportar, digamos, la miseria que cobra más las demoras como consecuencia de la impericia, de la ineptitud
de los funcionarios administrativos, en este caso, o de quien sea. ¿Se da cuenta? No es inteligente el gobierno en este contexto tan complicado. A mí me parece que tiene que el gobernador, de alguna manera, instruir a sus funcionarios para que estén al servicio de los trabajadores que están pasando por una situación muy complicada. ¿Y qué es estar al servicio? No cometer estos errores. ¿Cómo puede ser un año sin cobrar el sueldo, 4 meses sin cobrar el sueldo, suplementos que se prometen, que se firman a través de acta, lo que sea, que no se cumplen? La gente no tiene tiempo de esperar, porque no llega a fin de mes. Entonces, por lo menos hay que ser impecable en estas cuestiones en las que puede el gobierno cumplir, ser impecable. De lo contrario, no hay credibilidad. No hay credibilidad. Solo hay un relato y un gobierno que, me parece a mí, transita sus días hablando de expectativas. Chao, hasta mañana.